El sol de Sonora caía implacable sobre la hacienda Los Morales cuando Esperanza observó el horizonte desde la galería principal. Aún vestida de negro por el luto, sus ojos escudriñaban los extensos pastizales que ahora le pertenecían, pero que amenazaban con escapársele entre los dedos como agua en el desierto. La muerte de su padre, don Joaquín Morales, hacía apenas 2 meses, había dejado al descubierto una realidad que nadie esperaba. La hacienda ganadera más próspera del norte de Sonora estaba ahogada en deudas. Señorita Esperanza, la voz de doña Carmen, el ama de llaves que la había criado desde pequeña, interrumpió sus pensamientos. Ha llegado la carta del Banco de Ciudad de México. Esperanza tomó el sobre con manos firmes, aunque su corazón latía acelerado. Lo abrió con la serenidad que su padre le había enseñado a mantener frente a los problemas. Sus labios se tensaron mientras leía. 3 meses, murmuró. Nos dan 3 meses para saldar la primera parte o iniciarán el embargo. Santísima Virgen, suspiró doña Carmen persignándose. ¿Cómo pudo don Joaquín dejarnos en esta situación? Mi padre fue un gran hacendado pero un pésimo administrador, respondió Esperanza con amargura. Y esos comerciantes de la capital aprovecharon cada una de sus debilidades. En ese momento, Tomás, el capataz que había servido fielmente a su padre por 20 años, se acercó quitándose el sombrero. Señorita, hay un hombre en la entrada. Busca trabajo como vaquero. No necesitamos más personal, Tomás. Al contrario, tendremos que reducir la plantilla. Dice que viene recomendado por don Sebastián Álvarez, de la Hacienda El Paraíso. Esperanza levantó la mirada. Don Sebastián era uno de los pocos aliados que le quedaban a la familia. Tráelo. Minutos después, Esperanza tuvo que contener su asombro. Ante ella estaba el hombre más alto que jamás había visto. Casi rozaba el techo de la galería con su cabeza, y sus hombros eran tan anchos como el marco de la puerta principal. Su piel estaba curtida por el sol, pero sus ojos, de un marrón profundo, mostraban una mezcla de orgullo y humildad. Diego Vázquez, a sus órdenes, se presentó con una voz sorprendentemente suave para alguien de su tamaño, quitándose el sombrero para revelar un cabello negro y espeso. El famoso gigante de Jalisco, comentó Esperanza, recordando historias sobre un vaquero legendario por su fuerza y habilidad con el ganado. Una sombra cruzó el rostro del hombre. Ese nombre quedó atrás, señorita. Ahora solo soy Diego Vázquez. Don Sebastián dice que eres el mejor domador de caballos de Jalisco. ¿Qué te trae tan lejos de tu tierra? Diego apretó el ala de su sombrero entre sus enormes manos. Problemas, señorita. Del tipo que hacen que un hombre necesite comenzar de nuevo. Esperanza lo estudió detenidamente. Había escuchado rumores sobre el gigante, como había sido expulsado de su pueblo natal tras ser acusado de un crimen que juraba no haber cometido. Algunos decían que había golpeado al hijo del alcalde hasta dejarlo inválido, otros, que había robado ganado. Nadie conocía la verdad completa. ¿Sabes cuál es la situación de esta hacienda?, preguntó Esperanza directamente. Lo suficiente. Don Sebastián me contó que necesita a alguien que pueda hacer el trabajo de 3 hombres. Esperanza sonrió levemente. Y tú pareces valer por 5. Mientras observaba al gigante, una idea comenzó a formarse en la mente de Esperanza. Su padre había muerto sin un heredero varón, y esa era parte de la vulnerabilidad que los acreedores estaban explotando. Según las antiguas costumbres, una hacienda sin un Morales que la heredara eventualmente tendría que ser vendida. Tomás llamó sin apartar la vista de Diego, déjanos solos. El capataz obedeció, lanzando una mirada de sospecha al recién llegado. Voy a ser directa, señor Vázquez. No puedo permitirme contratar más personal. Los vaqueros que tengo apenas recibirán su paga completa este mes. Trabajaré por comida y techo durante 1 mes, ofreció Diego. Si después de ese tiempo no está satisfecha con mi labor, me iré sin quejas. El problema va más allá del dinero. Esta hacienda necesita un futuro, y yo necesito garantizar que los Morales sigan siendo sus dueños. Diego frunció el ceño, confundido. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo, señorita. Esperanza respiró profundo. Lo que estaba a punto de proponer iba contra todas las convenciones sociales, pero la desesperación exigía medidas extremas. Te ofrezco el puesto de capataz principal, con el mejor salario de la región, pero con una condición, dijo Esperanza, levantándose de su silla para enfrentar directamente al hombre. Necesito un heredero. De hecho, necesito 5. Diego la miró como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué está diciendo, señorita? Estoy diciendo, señor Vázquez,
que acepto sus servicios como trabajador y como padre de mis futuros hijos. 5 hijos, para ser exacta. Esa es mi condición. El rostro de Diego pasó de la confusión a la incredulidad y luego a algo cercano a la indignación. Señorita Morales, con todo respeto, eso que propone es. Es un contrato, interrumpió Esperanza. Un acuerdo entre adultos. Tú necesitas trabajo y protección de tu pasado. Yo necesito hijos para asegurar el futuro de esta tierra. ¿Y si me niego? Los ojos de Esperanza se endurecieron. Entonces me aseguraré de que ningún hacendado en 100 kilómetros a la redonda te ofrezca trabajo. Tengo esa influencia, aunque poco más me quede. Diego guardó silencio, evaluándola. Esperanza mantuvo su postura, aunque por dentro temblaba ante su propia audacia. ¿Qué dirá la gente?, preguntó finalmente Diego. Una señorita de su posición. Nos casaremos, por supuesto. Será un matrimonio de conveniencia, pero legal ante Dios y los hombres. Diego miró hacia los campos de la hacienda, luego al cielo implacable de Sonora y finalmente a la mujer frente a él. Esperanza Morales no era lo que él esperaba, ni una viuda desesperada ni una señorita indefensa. Era una fuerza de la naturaleza dispuesta a todo por salvar su legado. 3 días, dijo al fin. Deme 3 días para pensarlo. Tienes hasta mañana al amanecer, respondió Esperanza, extendiendo su mano para sellar el trato preliminar. La hacienda Los Morales no espera, señor Vázquez. Ni yo tampoco. La mano enorme de Diego envolvió la suya en un apretón que sellaría el destino de ambos, mientras el sol de la tarde teñía de rojo el horizonte sonorense, como presagiando la tormenta de pasiones que estaba por desatarse. El amanecer apenas despuntaba cuando Diego Vázquez se presentó en la puerta principal de la hacienda. Había pasado la noche en vela, recostado bajo un mezquite cercano, contemplando las estrellas y la propuesta más extraña que jamás había recibido. A sus 32 años, nunca había considerado el matrimonio, mucho menos la paternidad. Su vida errante desde que salió de Jalisco no le había permitido echar raíces. Esperanza lo esperaba en el mismo lugar del día anterior, como si tampoco hubiera dormido. Su vestido negro había sido reemplazado por uno azul oscuro, y su cabello recogido en una trenza severa le daba un aspecto de autoridad que contrastaba con su juventud. Buenos días, señor Vázquez, dijo ella con formalidad. Veo que ha tomado su decisión. Diego asintió lentamente. Acepto su propuesta, señorita Morales. Pero tengo mis propias condiciones. Una chispa de sorpresa cruzó los ojos de Esperanza, quien no esperaba contraoferta alguna. Lo escucho. Primero, quiero un contrato escrito y firmado ante el notario de Santa Ana, especificando que recibiré una parcela de tierra como propia después del nacimiento del tercer hijo. Tierra de los Morales. Esperanza frunció el ceño. Una pequeña porción en el límite norte. Es terreno que no está siendo aprovechado. Esperanza consideró la petición. Continuarás siendo parte de la hacienda, pero tendrás derecho sobre ella. Aceptado. Segundo, continuó Diego, nuestro matrimonio será real en todos los aspectos legales. No solo un arreglo para satisfacer las apariencias. Por supuesto, nadie debe sospechar que se trata de un acuerdo. Y tercero, Diego la miró directamente a los ojos. Si después del 5.º hijo decidimos que esto no funciona, ambos seremos libres de seguir nuestros caminos, pero los niños permanecerán aquí, en su tierra. Esperanza no había esperado esta consideración. Había imaginado que él exigiría libertad inmediata tras cumplir su parte. Acepto sus términos, señor Vázquez. Extendió su mano. Tenemos un trato. La boda se celebró una semana después en la pequeña capilla de la hacienda. Fue una ceremonia discreta, con pocos invitados, algunos trabajadores, doña Carmen, y don Sebastián, quien aceptó ser el padrino tras escuchar la explicación de Esperanza sobre su repentino enamoramiento. Sé lo que estás haciendo, niña, le había dicho el viejo hacendado en privado. Tu padre habría encontrado otra solución. Mi padre nos metió en este problema, don Sebastián. Yo nos sacaré de él. Esa noche, en la habitación principal que había pertenecido a sus padres, Esperanza esperaba nerviosamente a su nuevo esposo. El espejo le devolvía la imagen de una mujer diferente, con el cabello suelto sobre los hombros y un camisón blanco que nunca había usado. Cuando Diego entró, su imponente figura pareció llenar todo el espacio. Se había bañado y afeitado, y olía a jabón y a cuero nuevo. No tiene que ser esta noche, dijo él, sorprendiéndola. Podemos esperar. Esperanza negó con la cabeza. El tiempo no está de nuestro lado.
Los acreedores vendrán en 2 meses, y necesito estar embarazada para entonces. Diego se acercó lentamente, hasta quedar frente a ella. Con sorprendente delicadeza para un hombre de su tamaño, le acarició la mejilla. No es así como imaginé mi primera noche de casado, confesó. Ni yo la mía, respondió Esperanza, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. Pero aquí estamos. Lo que siguió fue un encuentro torpe al principio, marcado por la inexperiencia de ella y la contención de él. Poco a poco, sin embargo, la barrera del acuerdo comercial comenzó a desvanecerse ante el calor de sus cuerpos. Para sorpresa de ambos, descubrieron una pasión que no esperaban, y que los dejó confundidos cuando, horas después, yacían uno junto al otro en la oscuridad. Al día siguiente, Diego asumió sus responsabilidades como capataz. Los vaqueros lo recibieron con recelo, especialmente Tomás, quien se sentía desplazado tras años de servicio. El gigante, murmuró uno de ellos cuando Diego apareció en los corrales. Dicen que puede derribar un toro con las manos desnudas. Dicen muchas cosas, respondió Diego secamente. Pero hoy solo me interesa saber quiénes pueden trabajar duro y quiénes no. En las semanas siguientes, Diego demostró su valor. Trabajaba desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche, domando potros salvajes que nadie había podido montar, reparando cercas, y dirigiendo a los hombres con una mezcla de autoridad y respeto que pronto le ganó su lealtad. Bajo su dirección, la productividad de la hacienda comenzó a aumentar. Esperanza, mientras tanto, enfrentaba sus propias batallas. Las mujeres del pueblo cuchicheaban sobre su repentino matrimonio con un forastero, y los rumores sobre el pasado de Diego no ayudaban. ¿Es cierto que se casó con el gigante de Jalisco?, le preguntó directamente doña Concepción Aldama, esposa del médico, después de misa. El hombre que mató al hijo del alcalde de San Juan. Mi esposo no ha matado a nadie, doña Concepción, respondió Esperanza con firmeza. Y le agradecería que no repitiera calumnias sobre el padre de mi futuro hijo. La noticia de su posible embarazo, aunque prematura y estratégica, se extendió rápidamente, silenciando temporalmente las malas lenguas. Una tarde, mientras revisaba los libros de contabilidad en el despacho, Esperanza recibió una visita inesperada. Ricardo Fuentes, representante del principal acreedor de su padre, llegó sin anunciarse. Señora Vázquez, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué sorpresa encontrarla casada! Mis felicitaciones. Gracias, señor Fuentes. Y sigo siendo Morales de Vázquez, como corresponde a la dueña de esta hacienda. El hombre asintió con falsa cortesía. Por supuesto. Vengo a discutir los términos del pago. Mi jefe, don Federico Montero, considera que la situación ha cambiado y quizás podríamos renegociar. ¿Qué propone exactamente?, preguntó Esperanza, desconfiada. Don Federico estaría dispuesto a extender el plazo del primer pago, a cambio de ciertos beneficios. Quizás una asociación más personal. La mirada lasciva del hombre recorrió el cuerpo de Esperanza. En ese momento, la puerta se abrió y Diego entró. El contraste entre los dos hombres no podía ser más evidente. Fuentes, pequeño y pálido; Diego, imponente y bronceado por el sol. ¿Todo bien, esposa?, preguntó Diego, colocándose estratégicamente detrás de la silla de Esperanza. El señor Fuentes ya se iba, respondió ella, sosteniendo la mirada del enviado. Y puede decirle a su jefe que los Morales pagan sus deudas con dinero, no con favores. Tendrá su primer pago en la fecha acordada. Cuando Fuentes se marchó, visiblemente intimidado por la presencia de Diego, Esperanza se permitió mostrar su preocupación. No tenemos el dinero, Diego. Ni siquiera con el aumento de producción. Diego se sentó frente a ella. Hay una manera. Los caballos mestizos que estoy domando. Hay un comprador en Hermosillo que pagaría bien por ellos. Esos caballos eran el proyecto personal de mi padre. Los estaba criando para mejorar el linaje. Y ahora podrían salvar su hacienda. Esperanza lo miró largamente, reconociendo la sensatez de sus palabras. Parece que nos entendemos mejor de lo que pensé, señor Vázquez. Diego, corrigió él. En privado, al menos, podrías llamarme por mi nombre. Diego, repitió ella, saboreando la intimidad de ese pequeño gesto. Y tú puedes llamarme Esperanza. Esa noche, cuando volvieron a compartir el lecho, algo había cambiado entre ellos. Ya no era solo el cumplimiento de un contrato, sino el encuentro de dos almas solitarias que comenzaban a encontrar consuelo el uno en el otro. Y bajo las estrellas sonorenses, sin que ellos lo supieran todavía, la primera semilla de su pacto comenzaba a germinar. El embarazo de Esperanza se confirmó 2 semanas después,
trayendo consigo una mezcla de alivio estratégico y genuina emoción que ninguno de los dos había anticipado. Para Diego, que había crecido huérfano y sin familia, la idea de convertirse en padre despertaba sentimientos que no sabía nombrar. Para Esperanza, más allá del plan para asegurar la hacienda, descubrió un anhelo maternal que había mantenido enterrado bajo capas de responsabilidades. Será un varón, pronosticó doña Carmen, observando cómo Esperanza llevaba la mano instintivamente a su vientre a un plano. Lo lleva alto y su piel brilla como la luna. Mientras nazca sano, el sexo no importa, respondió Esperanza, aunque en secreto deseaba un niño que pudiera llamarse Joaquín, como su padre. La venta de los caballos mestizos en Hermosillo resultó mejor de lo esperado. El comprador, impresionado por el trabajo de doma que Diego había realizado, pagó una suma que les permitió cubrir el primer plazo de la deuda. Fuentes recibió el pago con evidente descontento, habiendo esperado que fallaran. Don Federico estará complacido, supongo, dijo con frialdad. Aunque sigue creyendo que esta hacienda estaría mejor en manos más experimentadas. Agradezca a don Federico por su preocupación, respondió Esperanza con igual frialdad, pero los Morales llevamos 5 generaciones manejando esta tierra. Y habrá más generaciones por venir. A medida que el vientre de Esperanza crecía, también lo hacía el respeto de los trabajadores por Diego. El gigante se había ganado su lealtad no solo por su fuerza extraordinaria, sino por su disposición para trabajar más duro que cualquiera, su trato justo y su conocimiento del ganado. Incluso el reticente Tomás había llegado a apreciarlo, especialmente después de que Diego lo defendiera frente a un comprador que intentó estafarlo. Una tarde particularmente calurosa, mientras Esperanza descansaba en la galería, vio llegar a Diego acompañado de un desconocido. El hombre, vestido con ropas gastadas por el viaje, desmontó con dificultad, revelando una cojera pronunciada. Esperanza, llamó Diego, usando su nombre con la familiaridad que ahora les caracterizaba. Este es Matías Ordóñez, de Jalisco. Un viejo amigo. La expresión cautelosa de Diego alertó a Esperanza de que algo importante estaba sucediendo. Bienvenido a los Morales, señor Ordóñez. Por favor, acompáñenos a refrescarse. Una vez dentro, con limonada fresca servida por doña Carmen, Matías fue directo al grano. He venido a advertir a Diego. El hijo del alcalde Gómez ha muerto. Diego palideció visiblemente. ¿Cuándo? Hace 3 semanas. Sus heridas nunca sanaron bien, y la infección finalmente pudo con él. Matías miró a Esperanza con incertidumbre, pero continuó ante el asentimiento de Diego. Ahora el alcalde ha jurado venganza. Ha contratado hombres para buscarte. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Esperanza miró a su esposo, esperando una explicación. No lo maté yo, dijo finalmente Diego, con la mirada fija en sus manos enormes. Miguel Gómez y sus amigos atacaron a una joven indígena en el pueblo. Yo intervine. Hubo una pelea, y Miguel cayó mal, se golpeó la cabeza contra una piedra. Diego le salvó la vida a esa muchacha, añadió Matías. Pero el alcalde Gómez manipuló a los testigos. Todos juraron que Diego había atacado a Miguel sin provocación. Esperanza procesó la información, conectando finalmente las piezas del pasado de Diego. ¿Por eso te llaman el gigante? ¿Por defender a esa muchacha? Diego negó con la cabeza. Ese apodo lo tenía desde antes, por mi tamaño. Después de lo de Miguel, lo usaron para asustar, el gigante que mata con un solo golpe. ¿Y ahora vienen por ti?, preguntó Esperanza, inconscientemente protegiendo su vientre con ambas manos. Parece que sí, respondió Matías. Y Gómez tiene influencias hasta en Sonora. Diego se levantó, su figura imponente ahora cargada de una nueva tensión. Debo irme. No puedo traer ese peligro aquí. No, la firmeza en la voz de Esperanza sorprendió a ambos hombres. Esta es tu casa ahora, Diego. Y ese hijo que espero es un Vázquez Morales. No huirás como un criminal cuando no has hecho nada malo. Esperanza, no entiendes. Gómez no se detendrá ante nada. Y yo tampoco. Se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas, un gesto íntimo que revelaba cuánto habían avanzado desde su frío acuerdo inicial. Tenemos amigos, alianzas. Don Sebastián conoce al gobernador. Podemos buscar protección legal. La ley no siempre funciona contra el dinero y el poder, argumentó Diego. Entonces nos defenderemos como sea necesario, respondió ella. Los Morales protegemos lo nuestro. La inclusión de Diego como parte de lo nuestro no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. Esa noche,
Después de que Matías se retirara a descansar en una habitación preparada para él, Diego y Esperanza tuvieron la conversación más sincera desde que se conocieron. Nunca te conté toda la verdad, confesó Diego mientras compartían la intimidad de su habitación. La muchacha indígena que defendí era mi hermana. Esperanza lo miró sorprendida. Nunca mencionaste tener familia. Lucía era hija de mi madre con un hombre otomí. Cuando mi madre murió, prometí cuidarla. Pero fallé. Su voz se quebró levemente. Después del ataque, del escándalo, ella no pudo soportar las habladurías. Se quitó la vida 3 meses después. Esperanza sintió que el corazón se le encogía. Instintivamente, se acercó a él y lo abrazó, sorprendida de cómo este hombre enorme parecía tan vulnerable en ese momento. No fue tu culpa, Diego. Lo fue. Debí sacarla de ahí inmediatamente, no esperar a que las cosas empeoraran. ¿Y por eso aceptaste mi propuesta? ¿Como una forma de castigo? Diego la miró, sus ojos reflejando una honestidad cruda. Al principio, quizás sí. No me sentía merecedor de una vida feliz. ¿Y ahora? Él colocó una mano sobre el vientre de Esperanza, donde su hijo crecía. Ahora creo que quizás la vida me está dando una segunda oportunidad. Una familia. La palabra familia resonó entre ellos como una revelación. Lo que había comenzado como un contrato frío estaba transformándose en algo más profundo, algo que ninguno había previsto. Los días siguientes fueron de preparativos. Don Sebastián, informado de la situación, movilizó sus contactos. Se presentaron documentos legales que demostraban que Diego había actuado en defensa propia, y se consiguió una orden de protección firmada por el juez de distrito. Sin embargo, la amenaza seguía latente. Esperanza ordenó reforzar la vigilancia en los límites de la hacienda, y Diego entrenó a los vaqueros en tácticas defensivas. La hacienda Los Morales se preparaba para una tormenta que todos sabían inevitable. No tuvieron que esperar mucho. Una semana después, cuando el sol comenzaba a ponerse, un grupo de jinetes apareció en el horizonte. Eran 6 hombres armados, liderados por un séptimo que, a pesar de su edad, mantenía una postura orgullosa sobre su caballo. Alcalde Gómez, murmuró Diego, reconociéndolo desde la galería donde observaban con esperanza. No dejaré que te lleven, dijo ella, sorprendiéndose a sí misma por la fiereza de sus palabras. Esta es tu casa, y yo soy tu esposa. Diego la miró, sobrecogido por la transformación de la mujer que había conocido meses atrás. Ya no era solo la hacendada calculadora que le había propuesto un trato conveniente, ahora era una leona defendiendo a los suyos. Los jinetes se detuvieron frente a la casa principal. Gómez desmontó con la arrogancia de quien se cree por encima de la ley. Diego Vázquez, gritó. Sal y enfrenta la justicia por la muerte de mi hijo. Diego dio un paso adelante, pero Esperanza lo detuvo. Contra toda prudencia, fue ella quien salió primero, su embarazo de 4 meses claramente visible bajo su vestido. Soy Esperanza Morales de Vázquez, dueña de esta hacienda, anunció con voz clara. Y ustedes están en propiedad privada, armados y sin invitación. Gómez pareció desconcertado momentáneamente por la presencia de una mujer embarazada. No tengo asuntos con usted, señora. Vengo por el asesino de mi hijo. En ese momento, Diego emergió detrás de ella, su imponente figura resaltando aún más junto a Esperanza. Simultáneamente, como si fuera una señal ensayada, 2 docenas de vaqueros aparecieron alrededor de la casa, todos armados. No hubo asesinato, Gómez, dijo Diego con calma. Y tengo documentos legales que lo prueban. Mentiras. Compraste a los jueces como compraste a esta mujer para que te diera protección. El insulto encendió la sangre de Esperanza. Cuide sus palabras, señor. Está hablando de la madre del heredero de los Morales y de mi esposo, a quien elegí libremente. La tensión crecía por segundos. Las manos de los hombres de Gómez se acercaban peligrosamente a sus armas. Diego se preparaba para lo peor, cuando el sonido de más cascos interrumpió el momento. Don Sebastián Álvarez llegaba con 10 de sus hombres, para sorpresa de todos, un representante de la ley federal. Alcalde Gómez, llamó don Sebastián. El comisario Rodríguez tiene algo que podría interesarle. El hombre uniformado desmontó y se acercó, sosteniendo un documento sellado. Una orden del gobernador, señor Gómez. La muerte del joven Miguel ha sido oficialmente declarada accidental, basada en nuevos testimonios. El caso está cerrado. El rostro de Gómez se contorsionó de rabia. Es imposible. ¿Qué testimonios?
Los de 3 testigos que finalmente se atrevieron a hablar, ahora que usted ya no es alcalde. La noticia cayó como un rayo. Gómez había perdido su poder político, su única arma real. Durante unos tensos minutos, pareció que el hombre desafiaría incluso la autoridad federal. Pero finalmente, la realidad de su situación se impuso. Esto no ha terminado, Vázquez escupió con odio antes de volver a montar. Mientras veían alejarse los jinetes, Diego rodeó con su brazo a Esperanza. No eran palabras de amor las que habían intercambiado ese día, pero sus acciones hablaban más fuerte que cualquier declaración. Esa noche, bajo un cielo estrellado y con el futuro más claro que nunca, ambos comprendieron que su acuerdo había evolucionado en algo que ninguno había buscado, pero que ambos comenzaban a valorar más que cualquier contrato, una familia real, unida por lazos más fuertes que el papel o las conveniencias. Y en el vientre de Esperanza, el primer fruto de ese pacto transformado crecía, ajeno a las tormentas del pasado y las promesas del futuro. El nacimiento de Joaquín Vázquez Morales coincidió con las primeras lluvias de la temporada, tras meses de sequía. Los vaqueros lo interpretaron como un buen augurio, el heredero traía agua a la tierra sedienta. Diego, que había presenciado partos de animales cientos de veces pero jamás el de un ser humano, se encontró completamente desarmado ante el milagro que ocurría frente a sus ojos. «Es perfecto», susurró, sosteniendo por primera vez a su hijo, una criatura diminuta en sus manos enormes. Tan pequeño y tan fuerte a la vez. Esperanza, exhausta pero radiante, observaba la transformación en el rostro de su esposo. Toda la dureza que la vida le había impuesto parecía derretirse ante la presencia de aquel ser indefenso que llevaba su sangre. «Tiene tus ojos», dijo ella suavemente, «y tu barbilla testaruda». La llegada de Joaquín cambió la hacienda Los Morales más profundamente que cualquier evento anterior. Los vaqueros, orgullosos como si cada uno fuera un tío del pequeño, trabajaban con renovado entusiasmo. Las cosechas mejoraron, el ganado prosperó, y la primera deuda importante fue completamente saldada en el plazo prometido. «Parece que el pacto está dando sus frutos», comentó Esperanza una noche, mientras Diego arrullaba al niño. Ya no dormían en habitaciones separadas como al principio, ni se trataban con la formalidad de los primeros meses. La intimidad había surgido naturalmente, alimentada por el respeto mutuo y las batallas compartidas. «¿Todavía lo ves como un pacto?», preguntó Diego, con una vulnerabilidad inusual en su voz. Esperanza guardó silencio un momento, considerando cuidadosamente su respuesta. «Al principio, sí. Cuando te propuse ese trato, solo veía la supervivencia de los Morales, la continuidad del legado de mi padre. ¿Y ahora? Ahora veo una familia. Nuestra familia». No fue una declaración de amor convencional, pero para dos personas que habían construido su relación sobre las bases prácticas del compromiso y la lealtad, era tan poderosa como cualquier poema romántico. El segundo embarazo llegó cuando Joaquín apenas cumplía su primer año. Esta vez, la noticia no fue recibida como una estrategia necesaria, sino como una bendición esperada. Y cuando nació María Luisa, nombrada en honor a la madre de Diego y la abuela de Esperanza, la celebración en la hacienda duró 3 días. 2 de 5, bromeó Diego una tarde, mientras observaban a los niños jugar en el jardín. «Parece que estamos cumpliendo el contrato a buen ritmo». Esperanza lo miró con una mezcla de humor y seriedad. «¿Aún llevas la cuenta?» «Costumbre, supongo. Uno aprende a cumplir su palabra». «¿Y si llegamos a los 5 antes de lo previsto, qué harás? ¿Buscarás tu libertad?» La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados no expresados. Diego contempló a sus hijos, luego a la mujer que había pasado de ser su empleadora a su compañera en todos los sentidos. «Mi libertad está aquí, Esperanza. La encontré donde menos la esperaba». 3 años después del nacimiento de María Luisa, los mellizos Rafael y Roberto completaron la cuenta a 4. La hacienda prosperaba como nunca, habiendo superado ya las deudas más apremiantes. Diego había cumplido su parte del trato con creces, no solo como padre sino como administrador. Bajo su dirección, Los Morales había duplicado su producción, diversificando además hacia cultivos que aprovechaban mejor el clima desértico de Sonora. Una tarde, mientras revisaban juntos los libros de contabilidad en el despacho, una tarea que ahora compartían como iguales, Esperanza notó que Diego parecía distraído. «¿Qué ocurre? Has leído la misma página 3 veces». Diego cerró el libro y la miró directamente. Estaba pensando en la parcela del norte. Esperanza sintió un escalofrío. Según su acuerdo original,
Diego recibiría esa tierra como propia tras el nacimiento del tercer hijo. Con los mellizos, ese momento había llegado. Es tuya, como acordamos, dijo, manteniendo un tono neutro a pesar del miedo que súbitamente la invadía. Puedes construir allí si lo deseas. No quiero construir. Quiero plantar. La respuesta la sorprendió. Plantar. Nogales, explicó Diego, con una pasión que rara vez mostraba. Mi abuelo tenía nogales en Jalisco. Son árboles que duran generaciones. Los que plantó él, aún dan nueces. El alivio que sintió Esperanza fue tan intenso que casi la mareó. No era abandono lo que él planeaba, sino raíces. Los nogales tardan años en dar fruto, comentó ella. Lo sé. No los plantaría si no pensara quedarme para verlos crecer. La implicación de sus palabras era clara. Fue entonces cuando un mensajero interrumpió el momento. Traía un telegrama urgente. Esperanza lo leyó rápidamente, su expresión transformándose de la sorpresa a la indignación. Es de Ricardo Fuentes. Don Federico Montero está muerto. ¿El acreedor principal? Diego se acercó a leer el mensaje por encima de su hombro. Sí. Y aparentemente, dejó instrucciones específicas. Todas las deudas pendientes de los Morales deben ser pagadas inmediatamente o la hacienda será embargada en 30 días. Diego frunció el ceño. Eso no tiene sentido legal. Tenemos acuerdos firmados con plazos claros. Fuentes dice que hay una cláusula en el contrato original que firmó mi padre. En caso de muerte del acreedor, todas las deudas se consideran vencidas. Debemos consultarlo con el abogado. No hay tiempo. La cantidad que piden. Esperanza le mostró la cifra escrita en el telegrama, una suma que, aunque menor que la deuda original gracias a los pagos realizados, seguía siendo imposible de reunir en un mes. Esto es una trampa, concluyó Diego. Montero nunca quiso su dinero de vuelta. Quería la hacienda. Y ahora su hijo la quiere. Esperanza recordaba al joven Montero, un hombre arrogante que la había cortejado brevemente antes de la muerte de su padre. Siempre dijo que los Morales debería ser suya. Los días siguientes fueron frenéticos. Consultaron abogados, solicitaron préstamos a otros hacendados, incluso consideraron vender parte del ganado. Pero la suma era demasiado grande y el plazo demasiado corto. Una semana antes del vencimiento, recibieron una visita inesperada. El propio Arturo Montero, hijo de don Federico, llegó a la hacienda en un elegante carruaje. Señora Vázquez saludó con falsa cortesía cuando lo recibieron en la sala. O debería decir, señora Morales. Siempre mantiene su apellido por delante, ¿no es así? Es Morales de Vázquez, señor Montero. Y esta sigue siendo mi casa, por lo que agradecería que fuera directo al asunto que lo trae. Montero sonrió sin humor. Siempre tan directa. Bien, seré franco. He venido a ofrecerles una salida a su situación. Diego, que se había mantenido en segundo plano, se acercó protectoramente. ¿Qué tipo de salida? Simple, un matrimonio. Mi hijo Rodrigo con su hija María Luisa. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse. Esperanza fue la primera en recuperar la voz. María Luisa tiene 3 años. Y Rodrigo 12. Un compromiso a futuro, por supuesto. Ella se casaría al cumplir 15, como es tradición. Está usted demente, la voz de Diego era un gruñido contenido. Estoy siendo generoso, corrigió Montero. El compromiso incluiría la cancelación inmediata de todas las deudas y una dote considerable para la niña. Los Morales seguiría siendo de su familia, técnicamente, y se uniría al patrimonio de los Montero. Todos ganan. Excepto mi hija, a quien está tratando como ganado. Esperanza se levantó, temblando de rabia. Salga de mi casa, señor Montero. Encontraremos otra solución. No hay otra solución, señora. Tienen una semana. Después de que Montero se marchara, Esperanza y Diego se miraron, conscientes de la gravedad de su situación. Venderé la parcela del norte, dijo Diego sin dudar. Y mis caballos personales. No será suficiente, pero es un comienzo. No, Esperanza negó con firmeza. Esa tierra es tu futuro, nuestro futuro. Debe haber otra manera. Durante 3 días, apenas durmieron, considerando todas las opciones posibles. Finalmente, Esperanza tomó una decisión drástica. Las joyas de mi madre, anunció una mañana. Y el cuadro de mi abuelo, el que está en el salón principal. ¿El retrato de don Manuel Morales?
Es una reliquia familiar. Es un Velázquez, corrigió Esperanza. Mi abuelo lo trajo de España. Vale mucho dinero, pero nunca consideré venderlo porque es parte de la historia de los Morales, completó Diego, entendiendo el sacrificio que esa decisión representaba. Exactamente. Pero ahora comprendo que los Morales no son las tierras, ni los retratos, ni siquiera el apellido. Miró hacia el jardín, donde sus 4 hijos jugaban bajo la supervisión de doña Carmen. Los Morales son ellos. Y nosotros. La venta del cuadro y las joyas, junto con préstamos menores de aliados como don Sebastián, les permitió reunir la cantidad necesaria. El día del plazo, Diego cabalgó personalmente hasta Santa Ana para entregar el pago a los abogados de Montero. Cuando regresó esa noche, encontró a Esperanza en la galería, contemplando el atardecer. Se sentó a su lado en silencio, disfrutando la paz después de semanas de angustia. Está hecho, dijo finalmente. Los Morales es oficialmente libre de deudas. Esperanza asintió, una sonrisa cansada en su rostro. ¿Y nosotros, somos libres de nuestro acuerdo? Diego la miró confundido. ¿A qué te refieres? 4 hijos, Diego. Según nuestro trato, falta uno. Pero hemos pagado todas las deudas, salvado la hacienda. El propósito original del acuerdo se ha cumplido. ¿Estás liberándome del contrato? Estoy preguntando si quieres ser liberado. Diego guardó silencio un momento, contemplando el horizonte sonorense que ya consideraba suyo tanto como los cerros de Jalisco donde había nacido. Hace 5 años, comenzó lentamente, un hombre sin nada aceptó un trato con una mujer desesperada. Era un acuerdo comercial, frío, calculado. Tomó la mano de Esperanza entre las suyas, un gesto que se había vuelto natural con los años pero que nunca perdía su poder. Ese hombre ya no existe, Esperanza. Y creo que esa mujer tampoco. Lo que hay entre nosotros dejó de ser un contrato hace mucho tiempo. ¿Entonces qué es?, preguntó ella, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Es amor, respondió simplemente. Un amor que no buscamos, que no planeamos, pero que construimos día a día, como esta hacienda. Esperanza sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. En 5 años de matrimonio, era la primera vez que cualquiera de los dos pronunciaba esa palabra. Quiero ese 5.º hijo, continuó Diego. No porque un papel lo exija, sino porque deseo crear vida contigo. Y quiero plantar esos nogales, y verlos crecer junto a nuestros hijos, y envejecer en esta galería viendo atardeceres como este. ¿Me estás proponiendo matrimonio, Diego Vázquez?, preguntó Esperanza con una sonrisa entre lágrimas. Porque técnicamente, ya estamos casados. Diego rió, un sonido profundo y libre que resonó en la quietud del anochecer. Te estoy proponiendo amor, Esperanza Morales. Un amor que comenzó como un negocio pero que ha echado raíces más profundas que cualquier árbol. El 5.º hijo llegó un año después. La llamaron Esperanza, como su madre, pero todos le decían Luz porque había nacido al amanecer, cuando los primeros rayos del sol iluminaban los nogales que Diego había plantado en la parcela norte. Y si alguien en Santa Ana recordaba todavía el extraño acuerdo que había unido al gigante de Jalisco con la hacendada de los Morales, ya nadie lo mencionaba. Porque lo que veían ahora, cuando la familia Vázquez Morales asistía a la misa dominical o participaba en las fiestas de pueblo, no era un contrato ni un arreglo conveniente, sino lo que había florecido de ese pacto improbable, una familia unida por un amor que había encontrado su camino a través del desierto, como las raíces de los nogales que buscaban agua en la tierra seca de Sonora.